Muy bien, estábamos viendo algunos problemas de torsión. Vamos a comenzar con el problema 6.2. Se taladra un agujero de 100 milímetros de diámetro en una flecha o eje circular maciza de 200 milímetros de diámetro. ¿Qué porcentaje de resistencia torsional se pierde debido a esta operación de taladrar ese agujero? Vamos a verlo por aquí. Tenemos, entonces decíamos que tenemos un eje circular de 200 milímetros de diámetro al que se le hace un agujero de 100 milímetros de diámetro y nos piden averiguar qué resistencia se pierde al eliminar esta cantidad de material mediante un agujero. ¿Y qué depende de la resistencia? Resistencia, recordemos la fórmula de la torsión elástica. El esfuerzo es igual al torque por el radio máximo entre el momento polar de inercia. O torque entre la razón, momento polar de inercia entre el radio. Veamos que hay, por un lado, información relativa a la carga admisible puede ser, o carga aplicada, esfuerzo que se genera debido a esa carga. De manera que de un lado tenemos características de carga y esfuerzo y de otro lado tenemos propiedades geométricas. Esas propiedades geométricas son precisamente las que determinan la resistencia de la barra. De manera que lo que debemos hacer es comparar la razón para el eje macizo y la razón para el eje con un agujero. Recordemos que el momento polar de inercia es pi por r a la 4 entre 2c. Y eso es lo que tenemos aquí, pi r a la 4 entre 2c. Que en el caso del eje macizo es 1,57 por 10 a la 6 milímetros al cubo. Serían las unidades resultantes de esta operación. Y en el caso del agujero, el momento polar de inercia será pi por radio mayor a la 4 menos radio menor a la 4 entre 2 veces el radio máximo. Este sería el momento polar de inercia de una corona circular. Y nos da 1,47 por 10 a la 6. ¿Cuánto se pierde? Se pierde la diferencia entre lo que originalmente se tenía, lo que resulta que son estos dos valores, entre el original para tener un porcentaje. Aquí, como ven, hemos eliminado eh, esta parte de la expresión por 10 a la 6 porque todo va a estar por 10 a la 6 aquí y no hace falta hacer ese cálculo. Como pueden ver aquí de esta operación nos queda 6,4% que se pierde, es decir, la barra maciza es 6,4 veces por ciento más resistente que la barra con un agujero. Eso es lo que se pierde al perforar un agujero de 100 milímetros de diámetro. Un dato interesante que vale la pena calcular es cuánto material no se está usando, ¿verdad? La cantidad de material dependería directamente del área. De manera que aquí tenemos la razón de las áreas con agujero, sin agujero, para encontrar cuánto de, de ese material eh, se está utilizando con agujero y cuánto sin agujero. Vemos que la razón es de un 25%. Eso lo que quiere decir es que estamos perdiendo apenas un 6,4% la resistencia con una disminución en la cantidad de material utilizado de un 25%. Esto comprueba la eficiencia de secciones circulares huecas. ¿Por qué? ¿Por qué son eficientes? Porque con un 25% menos de material se pierde apenas
un 6,4% de la resistencia.